Sean bienvenidos a nuestro curso de sistemas expertos. Vamos a comenzar en el día de hoy con nuestra clase, la cual corresponde a la unidad número 2, iniciando sistemas expertos con Prolog. Dentro de esta segunda unidad nos corresponde estudiar hoy el último tema, denominado objetos de datos simples en Prolog. Vamos a ver en primer lugar algunos de los tipos de objetos válidos en este lenguaje. Fíjense que para lo que es el lenguaje Prolog, las variables se definen escribiendo la primera letra en mayúsculas o usando subguión, mientras que lo que son las constantes o átomos comienzan con una letra minúscula o son simplemente valores numéricos que contienen solo dígitos. Entonces estos son entre los principales objetos de tipo simple que puede tener este lenguaje. Fíjense que tenemos dos clasificaciones. Tenemos la de objetos simples y la de objetos estructurados. En el día de hoy nos vamos a enfocar mayormente en lo que son los objetos simples, dando ciertas definiciones de todas maneras de los objetos estructurados, pero concentrando nuestra atención en los de tipo simple. El sistema Prolog, como sabemos, reconoce el tipo de un objeto en el programa por medio de su forma sintáctica. Esto es posible porque la sintaxis del Prolog especifica diferentes formatos para cada tipo de datos, por lo que no se requiere lo que es la declaración de variables. Esto es bastante común cuando estamos hablando de lenguajes interpretados. En lenguajes compilados, por lo general, sí debemos hacer nuestra declaración de variables correspondiente. Vean que cuando estamos hablando de los objetos de datos dentro del lenguaje Prolog, tenemos dos categorías, los de tipo simple y los de tipo estructurado. Y también debemos hablar del calce de operaciones fundamentales entre objetos, que es un tema que vamos a ver un poco más adelante en el día de hoy. Vamos a comenzar con los átomos. Aquí tenemos algunas características de los átomos o cadenas de caracteres de Prolog. Segundo. Vamos a ver cuáles son las características de este tipo de elementos. Ya esta información la habíamos visto en forma empírica, pero en el día de hoy nos toca verla de forma teórica. De todas maneras, eso es bueno porque yo sé que esta semana ustedes están ocupados con lo que son sus diferentes exámenes de los diversos cursos y es preferible que hoy tengan una revisión ligera de contenido, que no tenga que complicarse tanto haciendo diversas actividades en lo que es este curso. Por lo menos ese es mi criterio. Esta semana de examen debería ser más liviana para la mayoría de los cursos para que puedan dedicar un poco más, concentrar su esfuerzo a lo que es la resolución de sus exámenes. Ya ustedes saben que la universidad cambió el formato de los exámenes nuevamente. Esta vez los exámenes van a estar constituidos por solamente 5 preguntas de teoría y van a tener un solo intento con una duración máxima de 45 minutos. Entonces allí tienen la información correspondiente a lo que es la estructura de los exámenes durante este periodo de parciales. 5 preguntas de teoría con 45 minutos, un único intento, así que traten de no equivocarse para que no tengan problemas después con la universidad. El que tenga problemas por caídas de electricidad, se fue el internet, etcétera, favor avisarme a mí o avisar al coordinador para tratar de solucionar el asunto. Bueno,
Continuamos entonces. Cuando hablamos de cadenas de caracteres, estamos hablando de esos elementos de ti que se consideran como textos, los cuales deben comenzar siempre en Prolog con una letra minúscula. Pueden incluir tanto letras como números y el carácter guión bajo. Allí tenemos algunos ejemplos: la palabra Pedro, la palabra X-25 y la palabra hola X. Esos son cadenas de caracteres que se consideran como valores de tipo constante, es decir, valores de tipo atómico para lo que es este lenguaje. Luego tenemos también que podemos utilizar cadenas de caracteres especiales, tales como los que tienen allí en pantalla. Lo que es signo mayor, varios guiones, signo menor, varios igual y un signo mayor, puntos suspensivos, etcétera. Son cadenas de caracteres especiales que también son válidas en este lenguaje. Y en tercer lugar, en cuanto a las cadenas, tenemos las de citación simple, que son aquellas que están encerradas entre comillas. Dependiendo de la versión de Prolog que estén utilizando, del compilador, a veces será con comillas simples y a veces con comillas dobles. Deben ustedes hacer la prueba. Lo importante es que ahí estamos hablando simplemente de cadenas de texto, tal como las que conocemos en cualquier otro lenguaje, que van a permitir cualquier tipo de información. ¿Alguna pregunta acerca de los átomos? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Jorge, dígame. Ah, pensé que iba a preguntar algo. No. Solo saludar. Bueno, ya estamos por aquí cerquita en cuanto a esto. Vamos a continuar entonces si no hay ninguna pregunta a este respecto. Pasamos entonces con lo que es los elementos numéricos aceptados en este lenguaje Prolog. Vean que hasta el momento hemos trabajado eminentemente solo con valores tipo cadenas, valores tipo atómicos como los expresados anteriormente. No hemos iniciado aún nuestro trabajo con números, el cual comenzará la próxima clase. Tenemos que hacer diversas funciones numéricas de prueba y de cadena para lo que es esta unidad siguiente. Una vez hecho eso, comenzaríamos con lo que es la parte visual del lenguaje. Fíjense que Prolog permite tanto números enteros, positivos, negativos o el cero, pero vean que son valores enteros, como valores reales, que son los que tienen parte decimal. Igualmente enteros, negativos y el cero. Dado que Prolog es un lenguaje principalmente de tipo simbólico, los números no son su fuerte. Es decir, no está enfocado tanto a la parte numérica como a la parte lógica. Por lo tanto, mayormente vamos a trabajar solo con valores enteros. Probablemente los valores reales aparecerán como resultados de cálculos. Vamos a continuar. Creo que esto no debería requerir gran explicación. Simplemente eso, que tenemos valores enteros, valores reales, pueden ser positivos, negativos o cero. Eso es bastante básico. Continuamos en tercer lugar en cuanto a los objetos de datos. Tenemos lo que son las variables. Vean que al igual que en el caso anterior, tenemos que las variables también son cadenas de caracteres, donde van a comenzar siempre con una letra mayúscula o con el símbolo subguión, y van a estar constituidas por letras, números y el carácter guión bajo. Allí tenemos en pantalla algunos ejemplos: la variable X en mayúscula, la variable resultado con la R mayúscula y las demás letras, no importa si son mayúsculas o minúsculas, la variable guión bajo X, la variable guión bajo 12.
Por lo general, nosotros acostumbramos en cuanto a lo que es manejo del lenguaje a que las variables que vienen del sistema sean identificadas porque tienen guión bajo, mientras que las variables personalizadas o las que nosotros creamos, por decirlo de otra manera, sean siempre comenzando con caracteres en mayúscula. Recuerden que si el nombre de la variable pasa de una palabra, utilizamos el estilo camel o el estilo subguionado y todas las demás características que aplicamos generalmente en nuestros distintos lenguajes de programación. Por otro lado, si una variable aparece solo una vez en la cláusula, podemos utilizar la variable anónima para presentarla a fin de no estar inventando nombres de variable para ciertos procesos que no van a ser repetitivos. Por ejemplo, tenemos allí una consulta. Fíjense que la consulta dice padre Juan, guión bajo. Esta consulta se leería como es padre Juan de alguien o de cualquiera. Esa variable guión bajo se toma como un cualquiera, como no importa el valor que tome la variable, pero solamente que exista algún valor. En este caso, la respuesta vendría a ser verdadero o falso. Vean que esto se utiliza especialmente cuando no sabemos quién es. Hay varias opciones y no sabemos exactamente la pareja de esa persona o el hijo de esa persona. Porque si nosotros colocamos Juan y colocamos allí una variable normal, él no nos va a mostrar verdadero o falso. Nos va a mostrar toda la lista de hijos que tenga esa persona. Y para mostrar es padre Juan de José, deberíamos estar seguros si José es o no hijo de esa persona. Por lo tanto, en ambos casos podemos ver cómo la variable de tipo anónima nos permite auxiliarlo en estas situaciones, donde el resultado de esta cláusula, como ya se dijo, va a ser en este caso solamente verdadero o falso. Vean que el ámbito de la variable es la cláusula que la contiene. Es decir, las variables tienen un ámbito de tipo local. No podemos, digamos que terminar esta sección sin hablar antes un poco de lo que son los objetos estructurados. Vean que aquí tenemos algunas de sus principales características. En primer lugar, son objetos que tienen varios componentes. Ustedes se recuerdan que cuando nosotros estábamos en otros tipos de lenguaje de programación se utilizaban lo que eran las estructuras de datos, que eran aquellas variables que internamente estaban constituidas por varias variables. Por ejemplo, la variable fecha de nacimiento internamente está constituida por día de nacimiento, mes de nacimiento y año de nacimiento. Y así podíamos crear, por ejemplo, la variable alumno podía estar constituida por DNI, nombre, fecha de nacimiento, la cual a su vez era otra estructura interna. Entonces podíamos meter estructuras dentro de las estructuras. Esto también es válido dentro de Prolog, pero para lo que es el alcance del curso, al menos de momento, no van a ser cubiertas en nuestra parte práctica, ni tampoco van a ser ampliadas en la parte teórica. Vamos a trabajar en la práctica solo con variables de tipo simple. Una vez que hayamos dominado un poco más el lenguaje, podríamos intentar realizar ejercicios con variables de tipo estructurado, con objetos estructurados. Entonces, la siguiente dice que se construyen utilizando un functor. El functor no es más que esa misma forma de trabajar que estábamos utilizando cuando nos referíamos a lo que eran los hechos. Nosotros definíamos
una variable, una función, por decirlo de alguna manera. Esa función es lo que llamamos functor, la cual tenía internamente una serie de términos. Entonces, en este caso, por ejemplo, para la fecha, estamos hablando de un functor, de una variable, de un predicado, como quieran ustedes llamarlo, que internamente tiene 3 términos: el día, el mes y el año. Sus componentes pueden ser de tipo constante, como está en la parte de arriba. Claro que diciembre debe estar en D minúscula, pero por cuestiones de la transcripción quedó así. O puede ser también variables o incluso estructuras. Entonces, como se les dijo ya en un momento anterior, nosotros podemos introducir objetos de estructuras dentro de otros objetos para lograr la configuración que necesitemos en el momento. Los objetos estructurados, o simplemente los podemos llamar estructuras, son aquellos que tienen internamente varios componentes. Estos componentes, como ya dijimos hace un momento, pueden ser a su vez otras estructuras. Ya habíamos dado el ejemplo de la fecha. Las estructuras son entonces tratadas por el programa como objetos simples, aunque estén formadas por muchos componentes. El orden en que se combinan los componentes dentro de un objeto simple es la forma en la que escogemos el functor o función que vamos a utilizar para construir nuestro objeto estructurado. Entonces aquí tenemos un segundo concepto que estaría ya referido al segundo tipo de objetos válidos en lo que es Prolog. Díganme entonces ustedes, ¿cuáles son los dos tipos de objetos válidos en Prolog? Milena, conseguimos una jarrita con agua. Si no hay, Los hechos. ¿Los qué? Los hechos. No. Te estás yendo, esos son los elementos que estábamos hablando anteriormente. Ahorita estamos hablando de los tipos de objetos de datos. Simples y estructurados. Simples y estructurados. Sí, eso es todo lo que acabamos de hablar hace un momento. Te estabas recordando de la clase anterior. Ya eso estábamos hablando de las partes básicas de un programa en Prolog, que serían hechos y reglas. Aquí estamos hablando de los tipos básicos de objetos de datos. Objetos simples, ya sean variables, ya sean átomos o ya sean de tipo numérico. Y objetos estructurados, que son aquellos que contienen diferentes elementos dentro de uno solo. Vamos a hablar ahora de un término denominado calce, que se utiliza en este lenguaje de programación.